A los 71 años, John Travolta tomó una decisión que dejó descolocados incluso a sus amigos más íntimos. Tras la devastadora pérdida de su esposa Kelly Preston en coma 2020 y la desgarradora muerte de su hijo Jet, años antes, algo en lo más profundo de su ser cambió. Los que mejor le conocen dicen que desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Hacia el 2025, la gente de su entorno empezó a notar cambios extraños en su forma de hablar y actuar. Empezó a despedirse de formas sutiles pero inquietantes, como si estuviera cerrando lentamente un capítulo que nadie más estaba preparado para cerrar. Empezó a deshacerse de objetos personales que habían sido portadores de décadas de recuerdos, objetos que antes guardaba con esmero. Grabó lo que describió como un mensaje final a sus fans, un gesto que provocó oleadas de miedo en su círculo más íntimo. Su familia está asustada. Sus amigos susurran que los recientes bulos de muerte en torno a su nombre no surgieron de la nada. Existe la sensación de que está ocurriendo algo más profundo, algo que John ha decidido no compartir públicamente. Lo que ha descubierto sobre su propio futuro, creen sus allegados, rompería el corazón de cualquiera que lo escuchara. John Travolta llegó al mundo un 1954 de febrero en Englewood, Nueva Jersey. Era el menor de 6 hermanos en un hogar que nunca tuvo mucho dinero, pero que era rico en sonido e imaginación. Su padre Salvatore regentaba una modesta tienda de neumáticos y soportaba la pesada carga de mantener a la familia. Su madre Helen mantenía unido el hogar mientras alimentaba su pasión por la interpretación dando clases y aferrándose con fuerza a los sueños que una vez ella misma persiguió sobre el escenario. John creció viendo ensayar a su madre, a la que se le iluminaban los ojos cada vez que se metía en un personaje. Incluso antes de llegar a la adolescencia, sentía una atracción invisible hacia ese mundo. Cuando solo tenía 12 años, una obra de teatro escolar lo cambió todo. En el momento en que subió al escenario, algo dentro de él se encendió. Se movía con una chispa natural y cuando el público estalló en aplausos, el sonido le golpeó como una puerta abierta de par en par. La casa de los Travolta era pequeña pero nunca silenciosa. La música, las risas y los cuentos llenaban todos los rincones. Helen ensayaba canciones de espectáculos como Sonrisas y Lágrimas en el salón, y John absorbía cada nota como si fuera el aire mismo. Aquellos momentos sembraron la esperanza en su interior, aunque el dinero siguiera escaseando y el espacio siguiera siendo limitado. Crecer en un ambiente tan musical significaba que el silencio era raro. Los ensayos de Helen resonaban con melodías de My Fair Lady y Oklahoma, y John a menudo se unía sin ser invitado. Bailaba por el suelo, cantaba a pleno pulmón, imitaba gestos y ponía caras exageradas tan expresivas que los vecinos a veces se paraban a mirar por la ventana. Aunque era el más pequeño y a menudo le trataban como al enano de la familia, su madre le alzaba constantemente diciéndole que poseía algo raro. Siempre que se sentía pequeño o solo recurría a la música. El ritmo se convirtió en su refugio ahogando sus miedos y más tarde admitió que aquellas actuaciones en el salón de casa le salvaron más de una vez. La creatividad le rodeaba empujándole silenciosamente hacia un futuro que aún no podía imaginar. En la escuela, sin embargo, era otra historia. John sufría un acoso implacable por su delgadez y el tartamudeo que torcía sus palabras. Los compañeros se burlaban de él llamándole Pinky por su piel pálida. Se reían de su voz y de su forma de andar haciéndole desear desaparecer antes de la hora de comer la mayoría de los días. Para sobrevivir se replegaba sobre sí mismo. En casa transformaba el dolor en actuación, representando pequeños sketches para sus hermanos y convirtiendo la humillación en humor. Actuar le calmaba y suavizaba las afiladas aristas dejadas por la crueldad del patio del colegio. Su madre vio el dolor que arrastraba y le animó a dedicarse al teatro dándole un lugar donde canalizar sus emociones en algo poderoso. Cuando llegó al instituto, cada vez que subía a un escenario, ocurría algo extraordinario. Se transformaba por completo. La gente le observaba con una intensidad reservada normalmente a las estrellas como si controlara la propia luz de la sala. Lo que antes parecía debilidad se transformaba poco a poco en fuerza.
Su primer gran avance se produjo a los 12 años cuando Helen dirigió una producción comunitaria titulada Who'll Save the Plowboy? ¿Quién salvará al chico del arado? Y le dio un pequeño papel. El papel era sencillo, pero cuando John subió al escenario, su instinto se apoderó de él. Añadió chistes improvisados, cambió su tono e introdujo acentos que no estaban escritos en el guión. El público respondió al instante riendo y aplaudiendo hasta que él se quedó paralizado de incredulidad. Aquella noche terminó con una ovación en pie, algo tan inesperado que dejó atónitos incluso a los adultos que estaban entre bastidores. En ese momento John comprendió cuál debía ser su vida. Llevó ese sentimiento adelante como una brújula dejando que le guiara a través de la incertidumbre. A los 16 años tomó una decisión audaz y aterradora. En contra de los deseos de sus padres, abandonó el instituto Dwight Morrow. Con una pequeña bolsa y el dinero que pudo reunir, se trasladó a Nueva York. Alquiló una habitación del YMCA por $1 la noche y aceptó cualquier trabajo que encontró. Lavó platos, repartió flores y limpió donde quiera que le pagaran. Durante el día se colaba en clases de interpretación gratuitas a las que técnicamente no podía asistir. Por la noche volvía a su estrecha cama del YMCA y se prometía a sí mismo que sobreviviría solo un día más. Se negaba a dejarse vencer por la tristeza. Creía que la lucha tenía sentido y que si seguía llamando la ciudad, acabaría abriéndole una puerta. Helen le ayudó a matricularse en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre, donde estudió canto con Dan Sullivan. Sullivan reconoció algo crudo y natural en John, pero le advirtió de que el talento por sí solo nunca sería suficiente. Le dijo que la industria podría destruirle si no desarrollaba una piel gruesa. John escuchó con atención. El entrenamiento fue agotador tanto emocional como físicamente. Aprendió a controlar su voz, a dar forma a sus movimientos y a eliminar poco a poco su tartamudez. Cuando terminó el programa, la advertencia de Sullivan permaneció con él como un eco silencioso, manteniéndole con los pies en la tierra, incluso cuando más tarde llegó el éxito. Ese mismo año, con solo 16 años, John consiguió su primer trabajo remunerado como actor en el Cherry Lane Theatre, en la obra Bye Bye Birdie, con la que ganaba $75 a la semana. El escenario era pequeño, las bambalinas estrechas, pero cada actuación le enseñaba algo nuevo. Memorizaba diálogos, estudiaba a actores veteranos y aprendía a mantener la atención del público. Actuar fuera de Broadway le dio la confianza que necesitaba desesperadamente. Por primera vez, sintió que pertenecía de verdad al mundo del espectáculo. 2 años más tarde, en 1972, apareció en la obra Rain fuera de Broadway junto a Blythe Danner. La producción se cerró después de solo 2 semanas debido a las duras críticas, dejando a John arruinado una vez más. Sin dinero, dormía en los bancos de los parques y caminaba durante horas esperando una oportunidad de casting. Ese doloroso periodo se grabó en su memoria, enseñándole lo rápido que la industria podía levantar a alguien y dejarlo caer sin previo aviso. Aún así, se negó a abandonar. En 1973, se incorporó a la gira nacional de Grease, interpretando el papel de Doody. No era un papel protagonista, pero le dio libertad sobre el escenario. Improvisó pasos de baile que hicieron reír a sus compañeros de reparto y aprendió a actuar noche tras noche en distintas ciudades. El agotador viaje, los largos trayectos en autobús y la camaradería con otros actores le fortalecieron. Aquella gira se convirtió en un trampolín que le ayudó a captar la atención de quienes podían abrirle puertas más grandes. En 1974, llegó por fin a Broadway en Over Here, actuando junto a las Andrews Sisters. El espectáculo se representó durante 341 funciones y se convirtió en el musical de más éxito de la temporada. John cantó A Million Miles Away, con una voz de tenor que pocos sabían que poseía. Luchó contra el miedo escénico durante los preestrenos, pero una vez que encontró su ritmo, el escenario se sintió como en casa. El éxito de Over Here lo cambió todo. Le presentó a futuros colaboradores y le empujó hacia Hollywood. Ese mismo año se presentó a más de 50 anuncios publicitarios y consiguió anuncios para Dr. Pepper
y Unique Auto Accessories. De repente ganaba $500 al día y por primera vez sintió estabilidad económica. Se mudó a un pequeño apartamento en Hell's Kitchen. Esos anuncios le mantuvieron vivo, le hicieron presentarse a las audiciones y evitaron que la esperanza se le escapara de las manos. En 1975, se presentó a una audición para Godspell, pero tropezó durante una canción de respuesta y perdió el papel. Fue otro recordatorio de que aunque las puertas se abrieran, la decepción nunca estaba lejos. El rechazo le destrozó y le obligó a replantearse su preparación. Recurrió al profesor de interpretación Milton Katsoulis. Katsoulis le hizo profundizar y encontrar emociones que nunca antes había utilizado. Aquel fracaso se convirtió en una de las lecciones más importantes de su vida. Luego llegó la audición que lo cambió todo. Welcome Back, Kotter. Estuvo a punto de perdérselo porque necesitaba dinero y estaba a punto de aceptar un papel en Broadway en su lugar. La directora de casting, Lynn Stallmaster, lo retuvo dándole un pequeño papel en The Devil's Reign solo para que pudiera mantenerse a flote. Cuando entró en la audición de Kotter en marzo 1975, estaba sudoroso y mascando chicle, pero en cuanto leyó las líneas para Eddie Barbarino iluminó la sala. Los productores no podían apartar la mirada. En mayo 1976, era uno de los rostros jóvenes más famosos de la televisión. Los niños copiaban sus andares. Las camisetas con sus fotos se vendían por todas partes. Antes incluso de que Kotter saliera en antena, apareció en Urgencias en 1975 como un problemático fugitivo. Ya había participado en la serie una vez, en 1972, como un excursionista herido, cuando solo estaba 18, el episodio 1975 golpeó de forma diferente. Volcó emociones reales en el papel, utilizando recuerdos de su propia vida para dar forma al personaje. Los productores se dieron cuenta, vieron profundidad, vieron a alguien que podía llevar historias más grandes. Luego vino El niño de la burbuja de plástico en 1976, interpretó a Todd Lubitsch, un adolescente nacido sin sistema inmunológico. La historia se basaba libremente en David Vetter, el niño real, que vivió aislado desde 1971 hasta su muerte en 1984, La película se emitió el 12 de noviembre de 1976, y se convirtió en un éxito masivo. Durante el rodaje, Travolta estrechó lazos con Diana Hyland, que interpretaba a su madre. Cuando ésta murió poco después de cáncer, la pérdida le afectó mucho. Le acompañó durante años moldeando su vida emocional y empujándole a profundizar en sí mismo como actor. John Travolta llegó a las 1976 audiciones de Fiebre del sábado noche con más presión sobre sus hombros de la que la mayoría de los jóvenes actores podrían soportar. Sin embargo, algo en él atrajo a la sala hacia sí. Más de 200 actores intentaron encarnar a Tony Manero, pero Travolta tenía un modo de andar que nadie más tenía. Había estudiado un momento de un clip de La tribu de los Brady en el que un personaje se pavoneaba con un contoneo de abeja, y lo copió hasta que lo sintió natural en sus huesos. Cuando entró en la sala, el director John Badham le observó moverse y supo que este era el tipo. Ese pequeño paseo se convertiría en la firma de Tony. Antes de esto, Travolta era sobre todo conocido como Vinnie Barberino de Welcome Back, Kotter. Pero Fiebre del sábado noche lo cambió todo para él casi de la noche a la mañana. El papel le convirtió en el nominado más joven al Oscar al mejor actor desde 1932 a solo 23, y el productor Robert Stigwood le firmó un contrato de 3 películas por valor de $1 millón, algo casi inaudito para un actor en ascenso, en 1976, Un año más tarde, en 1977, rodaron las famosas escenas del traje blanco en el interior de la auténtica discoteca de Brooklyn 2001, Odyssey. Las luces estaban calientes, el público era ruidoso, y la presión para que todo saliera perfecto no dejaba de aumentar. Badham presionó a todos al máximo. Solo para la secuencia de Staying Alive exigió más de 100 tomas. Travolta siguió girando y deslizándose hasta que sus rodillas sangraban por el suelo de cemento.
Patricia von Brandenstein, la diseñadora de vestuario, encontró el traje blanco en el perchero porque Tony Manero era un dependiente de una tienda de pinturas que no podía permitirse nada a medida. Esa simple elección hizo que el atuendo pareciera real, y esos pantalones acampanados y esas anchas solapas pasaron a formar parte de la historia de la música disco. Luego vino la banda sonora. La de 1977 trajo al mundo las canciones de los Bee Gees, y la música explotó. El álbum vendió 40 millones de copias en todo el mundo, y 16 millones en Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda banda sonora más vendida de la historia, solo por detrás de El guardaespaldas. Pasó 24 semanas en el número 1 de las listas Billboard. Stayin' Alive se convirtió en el himno de Travolta, y los Bee Gees moldearon el sonido para que estuviera a la altura del viaje emocional de Tony. Su falsete se fundía con su personaje y levantaba cada escena en la que bailaba. Cuando la película se estrenó en el Mann's Chinese Theatre, el 1977 de diciembre, el público de fuera parecía más un festival que un evento cinematográfico. Dentro, la película prendió. A finales de 1978, recaudó más de 90 millones de dólares en Estados Unidos y 350 millones en todo el mundo. Travolta obtuvo su primera nominación al Oscar A23. 3 años después, la ABC emitió la película por televisión y se calcula que la vieron 200 millones de personas. A pesar de todo este éxito, Travolta rechazó una oferta de $1 millón porque temía quedar atrapado para siempre como el chico de la discoteca. Durante el rodaje se respiraba verdadera tensión en el ambiente. Una noche Travolta vio cómo se producía una pelea en una discoteca de Brooklyn. El ruido, el pánico y el peligro permanecieron en él y le ayudaron a dar forma a una de las escenas más oscuras del guión. La MPAA obligó más tarde a cortar esa escena de casi violación, pero la crudeza que Travolta presenció permaneció en su interior y le empujó a evitar papeles demasiado étnicos o predecibles. Después de Fiebre del sábado noche, el mundo esperaba que dijera que sí a todo. En cambio, rechazó un cameo en Animal House en 1978 porque quería proteger su imagen dramática. Cogió sus ganancias de la fiebre y las volcó en su álbum de debut. El disco, titulado simplemente John Travolta, escaló hasta el número 14 del Billboard 200, y mezclaba baladas con música disco. Travolta había interpretado a Danny Zuko en Broadway en 1972, así que el personaje vivía en él. Cuando los productores pensaron en Henry Winkler, Travolta dio un paso al frente y cantó Greased Lightning en directo en el plató. Olivia Newton-John le ayudó a entrenar su voz, y esa confianza le selló el papel. El rodaje comenzó en el verano de 1977 en el Instituto de Venice. Transformado en Rydell High, las habilidades de baile de Travolta en Broadway se mezclaron con su nueva fama cinematográfica y convirtieron a Danny Zuko en alguien inolvidable. En julio 1977, el equipo estaba en Venice Beach, rodando la escena del hand jive. Más de 500 extras hacían de estudiantes y la energía era salvaje. Travolta improvisó muchos movimientos y por eso la escena parece tan viva. Aquel día se lesionó la mano durante una acrobacia, pero se sobrepuso, y el equipo tuvo que adaptarse rápidamente. El caos que le rodeaba creó una especie de magia que aún se puede sentir al ver la escena. Grease llegó a los cines en junio de 1978 y se convirtió en una tormenta de taquilla. Recaudó 132 millones en Estados Unidos y más de 395 millones en todo el mundo, a partir de un presupuesto ínfimo de 6 millones. Travolta ganó 2,5 millones, convirtiéndose en el actor mejor pagado de Hollywood. Los rumores de un romance fuera de la pantalla con Olivia Newton-John se extendieron por todas partes, pero Travolta siempre dijo que era solo profesional. La película le convirtió de estrella en leyenda. Detrás de todo ese éxito ocurría algo doloroso. Durante la gira de prensa de Grease, Travolta se enteró de que su madre Helen tenía cáncer de mama. Ella se lo había ocultado para evitarlo. Terminó las escenas finales cargando con ese dolor. Helen murió en 1978,
Y Travolta dijo más tarde que el dolor añadió una vulnerabilidad más profunda a Danny Zuko. Incluso en Heartbreak se mantuvo profesional y el reparto le respetó por ello. Luego llegó su single, Let Her In, en 1978, se convirtió en un éxito permaneciendo en el número 1 en el Reino Unido durante 7 semanas y alcanzando el número 10 en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. ABC incluso planeó un especial llamado John Travolta Special, pero la programación hizo imposible su filmación. Let Her In sigue siendo su único éxito en solitario en el top 10 en los Estados Unidos. Ese mismo año le ofrecieron Superman. Christopher Reeve acabó aceptando el papel, pero Travolta admitió más tarde que la decisión le obsesionó. Superman recaudó más de $300 millones en todo el mundo y marcó el futuro de las películas de superhéroes. Si lo hubiera aceptado toda su carrera, podría haber sido diferente. Urban Cowboy llegó en 1980, y Travolta se metió de lleno en el papel. Pasó meses aprendiendo a montar toros de auténticos rancheros de Texas, intentando captar a Bud Davis con honestidad. Durante un ensayo fue arrojado tan violentamente que perdió por un momento la sensibilidad en las piernas. El equipo entró en pánico. Travolta insistió en que siguieran adelante incluso antes de hacerse revisar. La lesión resultó ser una fractura de tobillo, lo que obligó a retrasar los nuevos rodajes con Deborah Winger. El dolor se quedó con él, pero también dio a la película un realismo descarnado que los fans notaron. En 1981, entró en reventón. La historia transmitía la paranoia de los años del Watergate. Para un momento crítico, el director Brian De Palma necesitaba un grito que sonara real. Nada funcionó. Travolta, tirando de su propio bagaje de improvisación de Welcome Back Kotter, creó un sonido crudo que acertó exactamente con lo que quería De Palma. Se convirtió en uno de los momentos más memorables de la película. Luego vinieron 1983 y Staying Alive. Travolta regresó como Tony Manero, pero también intervino como productor ejecutivo. El presupuesto se disparó a $22 millones, lo que hoy son unos 64 millones. Entre bastidores se enfrentó a Sylvester Stallone por el control creativo. La tensión lo ralentizó todo, pero aún así la película recaudó $127 millones en todo el mundo. La crítica la destrozó, pero la taquilla demostró que Tony Manero aún tenía poder. John Travolta se metió en 1985, pensando que estaba haciendo un simple drama romántico. Pero la película Perfect le llevó a algo más pesado. Interpretó a un reportero de Rolling Stone atrapado en una pelea en los tribunales por unas cintas que se negaba a entregar. Esa escena le resultaba extrañamente familiar porque al mismo tiempo estaba lidiando con una batalla contractual real con Paramount por los residuales impagados de Grecia. La película había recaudado más de $180 millones en todo el mundo, pero Travolta no había recibido todo lo que se le debía. El caso se resolvió discretamente, pero le dejó magullado, y la propia película se hundió en taquilla. Solo recaudó $12,9 millones frente a un presupuesto de 20 millones. La crítica la aplastó y su carrera se tambaleó. Sin embargo, el extraño solapamiento entre la escena de la película en el tribunal y su lucha real dio a la interpretación una extraña chispa de la que aún se habla. Solo 4 años después, todo volvió a cambiar. En 1989, Travolta tuvo un papel en Mira quién habla, una comedia sencilla en la que Bruce Willis ponía voz a los pensamientos de un bebé. No parecía un gran regreso, ni siquiera parecía serio. Sin embargo, la película sorprendió a todos. Ganó $297 millones en todo el mundo y salvó a Travolta en un momento en que su carrera había caído a su punto más bajo. Antes de esa película, no tenía ninguna oferta importante y el interés de los estudios por él se estaba desvaneciendo. Pero Travolta y Willis grabaron sus escenas juntos, jugando el uno con el otro e improvisando bromas. Esa fluidez natural dio a la película una energía cálida que los espectadores adoraron, y a partir de ese momento Travolta volvió al juego. Ese mismo año, sin embargo, algo más oscuro le golpeó. Fue demandado por $5 millones por su antiguo representante, que le acusó de malversación de fondos. El caso terminó fuera de los tribunales, pero los detalles demostraron lo poco preparado que Travolta había estado para la fama.
En las 1970s, había ganado más de $100 millones sin prestar mucha atención a cómo se manejaban. Los asesores y gestores tomaban decisiones que él apenas comprobaba. Al final del caso se dio cuenta de cuánto dinero se le había escapado de las manos. Se convirtió en un punto de inflexión. Un momento en el que por fin tomó las riendas de sus propias finanzas. Durante este inestable periodo conoció a Kelly Preston. Cruzaron sus caminos por primera vez en el rodaje de una película inédita en 1987. Pero las cosas no hicieron más que profundizarse en 1989, cuando ambos se adentraron juntos en la cienciología. Esa creencia compartida les unió en un momento en el que Travolta estaba lidiando con 4 fracasos seguidos. Se casaron en 1991 y permanecieron juntos, en todos los altibajos, hasta la muerte de Kelly, en 2020. Por aquel entonces, él también estaba cambiando hacia proyectos más suaves. En 1991, protagonizó Ojos de Ángel. Un pequeño drama sobre un padre y una hija que forman un vínculo con un perro herido. No fue un gran éxito, pero encajaba con el momento emocional en el que se encontraba. Quería historias sobre la familia y el corazón, más que sobre el espectáculo. Su propia vida estaba cada vez más enraizada, y las películas que elegía empezaban a reflejarlo. Si miramos un poco más atrás, un arrepentimiento aún le persigue. En 1986, le ofrecieron el papel protagonista en Top Gun. Rechazó el papel por su miedo a las alturas que chocaba con su interés por pilotar. Tom Cruise se hizo con el papel y la película recaudó más de $357 millones en todo el mundo. Travolta admitió más tarde que fue una de sus mayores oportunidades perdidas, sobre todo porque su carrera se estrelló poco después. Luego llegó el giro salvaje de Pulp Fiction en 1994, El baile de Travolta con Uma Thurman en Jack Rabbit Slims se filmó en 20 tomas agotadoras porque acababa de regresar de promocionar la película en Europa, y durante una toma caótica, su dedo resbaló en la pistola de atrezo y disparó accidentalmente a Marvin en la cara. Todo el mundo se quedó paralizado excepto Travolta y Samuel L. Jackson, que se mantuvieron en su personaje y siguieron adelante. Tarantino conservó la toma porque le pareció cruda. Travolta también se lesionó un pie en una escena posterior al caer de rodillas. Y el grito que el mundo oyó era de dolor real. Toda esa intensidad dio forma al desordenado sentimiento eléctrico que convirtió Pulp Fiction en un hito cultural. Por 1995, se coló en Get Shorty e interpretó a Chili Palmer, un encantador usurero que se adentra en Hollywood. Había vivido muchas líneas a partir de historias que había oído a mafiosos reales de Miami. La película ganó $72 millones en todo el mundo y se ganó la atención de los premios. Su improvisación era tan fuerte que obligó al director a reescribir las escenas a su alrededor. Esa confianza le impulsó hacia su regreso a finales de las 90, pero ese mismo año ocurrió algo aterrador. Mientras pilotaba un Gulfstream Droid turboreactor de Fort Lauderdale a Maine, el sistema de navegación falló sin previo aviso. La visibilidad era baja, las radios fallaron, y mientras él y su copiloto descendían los controladores aéreos, desviaron un Boeing 727 para guiarles a través de las nubes. Los dos aviones se acercaron peligrosamente antes de que Travolta realizara un aterrizaje de emergencia a gran velocidad. Aquel momento se le quedó grabado, e incluso inspiró partes de Phenomenon, un año después, donde su personaje adquiere extrañas habilidades tras un destello de luz. Rara vez habla del incidente, pero sigue siendo uno de los roces con la muerte más cercanos de su vida. 2 años más tarde, rodó Face Off con Nicolas Cage. Las prótesis requerían sesiones de 8 horas diarias. Los artistas perforaban cada pelo a mano, construían cráneos móviles y daban forma a los rostros con motores diminutos para que parecieran vivos. Cage y Travolta iban cubiertos de maquillaje tanto que a veces no se reconocían. La película ganó $245 millones en todo el mundo, pero el desgaste físico fue duro. Ambos actores sufrieron irritaciones en la piel y necesitaron atención médica durante todo el rodaje. Aún así, Travolta se mantuvo en el personaje todo lo posible, creyendo que el compromiso mantendría la verosimilitud de la historia. Poco después, le ofrecieron un cameo en Titanic.
Habría sido un gran momento, pero lo rechazó en 1997, cuando Kelly le dijo que estaba embarazada de su hijo Jet. Se apartó de los focos para centrarse en la familia. Fue un sacrificio silencioso del que pocos se enteraron entonces. Luego llegó una decisión que nunca olvidaría. En 2000, puso 5 millones de su propio dinero en Battlefield Earth, con la esperanza de crear una franquicia masiva de ciencia ficción basada en una novela que admiraba. La película costó en total $73 millones, pero solo ganó 5 millones en todo el mundo. La crítica la destrozó, y Travolta ganó el Razzie al peor actor. Se convirtió en uno de los fracasos más infames de Hollywood. La gente llegó a preguntarse si su conexión con la cienciología condicionó el proyecto. La película se convirtió en una advertencia en Hollywood sobre cómo incluso las estrellas más queridas pueden juzgar mal un proyecto pasional. Swordfish llegó en 2001. Travolta interpretó a Gabriel Scheer, un villano de lengua afilada que exigía atención. Incluso pilotó él mismo un helicóptero durante el rodaje para una maniobra dramática. La FAA había advertido al equipo sobre los riesgos, pero Travolta insistió en que podía manejarlo. La película recaudó $47 millones en todo el mundo y se convirtió en un éxito de estilo, aunque muchos críticos consideraron que no era el adecuado para el papel. Aún así, la acrobacia se convirtió en uno de los mayores temas de conversación de la película. Nada comparado con lo que vino en 2009. Su hijo Jet murió en 16 mientras la familia estaba en las Bahamas. La angustia fue abrumadora. Meses más tarde, un conductor de ambulancias intentó extorsionar a la familia con $5 millones tras afirmar que tenía pruebas de encubrimiento. Durante el juicio, Travolta describió cómo practicaba la reanimación cardiopulmonar a su hijo mientras le rogaba que respirara, lo que le abrió en canal en público. El mundo vio una faceta suya alejada del glamour de Hollywood. Mostró lo frágiles que son incluso las grandes estrellas. Cuando interpretó a Edna Turnblad en Hairspray, en 2007, aportó calidez y alegría a un personaje que requería horas de maquillaje cada día. La película ganó más de $200 millones en todo el mundo y dio a los fans una nueva razón para quererle. Entre bastidores equilibraba el brillante espíritu de la película con el pesado peso de la lucha personal. Ese mismo año, Wild Hogs le llevó a un mundo más ligero. Ganó $53 millones y resucitó por un momento la comedia de colegas. Travolta insistió en hacer acrobacias reales en moto y tuvo un pequeño accidente que le dejó magullado. Aún así, el reparto se compenetró tan bien que a menudo montaban juntos entre toma y toma. Se convirtió en uno de sus rodajes más felices. Después llegó Una pequeña luz en 2010. Tras perder a Jet Travolta y Kelly, dieron la bienvenida a su hijo Benjamin a través de un vientre de alquiler. Se convirtió en un símbolo de curación para la familia. Travolta se volcó en obras de caridad, incluso voló en un Qantas 707 para entregar suministros a Haití tras el terremoto. Ese avión se convirtió más tarde en un símbolo de su servicio. Años más tarde volvió a la televisión para interpretar a Robert Shapiro en El pueblo contra O.J. Simpson. Engordó 25 kilos para el papel y estudió los gestos, la voz y el estilo de Shapiro. La serie se estrenó en 2016 y fue alabada por la crítica. Travolta obtuvo una nominación al Emmy y demostró una vez más que podía reinventarse. Su actuación se convirtió en uno de los momentos estelares de la serie. En 2018, protagonizó Gotti, un proyecto que había perseguido durante años. Se enfrentó a rumores de cancelación y a duras críticas, obteniendo una puntuación de 0% en Rotten Tomatoes. Aún así la apoyó. Por 2025, dijo que nunca se arrepintió de haberla hecho porque le importaba personalmente. El golpe más duro llegó en el 2020, cuando Kelly Preston falleció de cáncer de mama a los 57. Travolta compartió emotivos homenajes en Internet. Más tarde reveló las últimas palabras que ella le dirigió y dijo que viviría de alegría porque ella se lo había pedido. El día de su cumpleaños, en 2025, publicó un vídeo cantando Come Rain or Come Shine
y millones de personas sintieron su pena. Ese mismo año apareció en un anuncio navideño de Capital One como Papá Noel. En 71, bailó en un plató lleno de 50 bailarines y luces brillantes. El anuncio se estrenó durante el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. El 27 de noviembre, 2025, los fans lo celebraron como una prueba de que aún podía comandar un escenario con la misma chispa que tenía en Grecia. Y durante todo eso, 2025 trajo bulos sobre su muerte afirmando que había fallecido. Todavía vuela en su Boeing 707 con fines benéficos y sigue siendo mentor de jóvenes actores. Todavía trabaja, todavía se mueve.